Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y en particular, en el corazón de muchos fans de la serie turca que conquistó el mundo. Sí, como lo están imaginando, hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho sobre Hande Erçel y su reacción a la nueva relación de Kerem Bürsin. Prepárense para una dosis de chismes, análisis y por supuesto, todo lo que sabemos hasta ahora. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor que nació en el set de Senkalkam, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue una pareja que deslumbró a millones. Su química en pantalla era innegable y la forma en que su relación trascendió la ficción para convertirse en algo real, mantuvo a todos pegados a las noticias, a sus redes sociales, a todo. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas cambian, y a veces, de forma muy inesperada. Kerem Bürsin, el carismático actor que interpretó a nuestro querido Serkan Bolat, ha sido noticia recientemente por su vida personal. Después de un tiempo de mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa, se ha confirmado su nueva relación con una reconocida figura. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué piensa Hande Erçel de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado la que fuera su pareja y CEO estrella? Este es precisamente el tema que vamos a explorar en el vídeo de hoy, analizando las declaraciones, las indirectas y las señales que nos han llegado. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias que más les interesan del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de la nueva pareja de Kerem Bürsin ha sido un torbellino. Y como era de esperarse, la atención se ha centrado inmediatamente en Hande Erçel. ¿Por qué? Porque su relación con Kerem fue tan pública, tan intensa y tan querida por los fans, que cualquier movimiento en sus vidas personales genera un eco enorme. El público, que se encariñó tanto con ellos como pareja, tiene un interés natural en saber cómo están lidiando ambos con esta nueva etapa, especialmente Hande. Ha habido muchas especulaciones, muchos rumores y, afortunadamente, también algunas declaraciones. La clave para entender la reacción de Hande reside en analizar las pequeñas pistas que nos han ido llegando. No esperen una entrevista explosiva donde diga «estoy feliz por Kerem», aunque eso sería genial, sino más bien un análisis de sus palabras, sus gestos en redes sociales y lo que los medios han logrado captar. Recordemos que la ruptura de Hande y Kerem fue un tema que conmocionó a muchos. Se produjo de manera relativamente discreta, lo que ya de por sí generó especulaciones. Sin embargo, ambos actores siempre han mostrado un gran respeto mutuo en público, al menos de cara a los medios. Han sido profesionales, han hablado bien del otro en entrevistas separadas, destacando la buena relación que mantuvieron y el cariño que se guardan. Esto es crucial porque sienta las bases para entender cómo podría ser su reacción actual. Cuando se hizo pública la nueva relación de Kerem Bürsin, se desató una ola de comentarios en redes sociales. Los fans de Hande se dividieron. Algunos entendieron que la vida sigue y apoyaron la felicidad de Kerem, mientras que otros sintieron una punzada de nostalgia o incluso algo de decepción al ver que la pareja de ficción no se había convertido en un cuento de hadas eterno. Y en medio de todo este revuelo, la mirada se dirigió hacia Hande. ¿Qué dijo Hande Erçel? Bueno, hasta el momento, no ha habido una declaración directa y explícita de Hande refiriéndose a la nueva novia de Kerem en un tono de sorpresa o decepción. Sin embargo, sí ha habido momentos clave que interpretan sus sentimientos. Primero, cuando se filtraron las primeras imágenes de Kerem con su nueva pareja, se observó que Hande mantenía un perfil bajo en redes sociales, como es habitual en ella cuando no hay algo que comunicar directamente. Sin embargo, sí se notó la actividad de personas cercanas a ella, y algunos medios interpretaron la falta de comentarios públicos de Hande como una señal de madurez y respeto. Luego, en algunas entrevistas recientes donde se le preguntó indirectamente sobre su vida personal o sus relaciones pasadas, Hande ha sido muy cautelosa. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron si había encontrado el amor de nuevo y ella respondió de manera muy general,
diciendo que estaba enfocada en su trabajo y en su felicidad personal, sin entrar en detalles sobre Kerem o su relación. Esta respuesta, lejos de ser evasiva, puede ser interpretada como una forma de proteger su privacidad y la de Kerem, demostrando que ha pasado página y que no le interesa generar polémicas. Lo más interesante surgió cuando, en una aparición pública, se le hizo una pregunta que bordeaba el tema, y su reacción fue captada por las cámaras. Se le preguntó de manera muy sutil si estaba al tanto de los nuevos proyectos de Kerem y de su vida. Ande sonrió, una sonrisa un poco melancólica quizás, pero respondió con una frase que resonó mucho: le deseo lo mejor en todo lo que haga. Siempre le he deseado lo mejor. Esta frase, aunque breve, es muy significativa. Siempre le he deseado lo mejor implica que este sentimiento no es nuevo, sino que ha sido constante. No dijo le deseo lo mejor ahora, sino siempre. Esto sugiere que independientemente de su propia situación sentimental, Ande mantiene un sentimiento de buenos deseos hacia Kerem. La palabra siempre es clave. Demuestra que su relación, a pesar de haber terminado, no terminó con resentimiento o animosidad, sino con un deseo genuino de bienestar para la otra persona. Algunos analistas de medios y fans interpretaron esa sonrisa y esa frase como una muestra de que Ande está bien, que ha superado la relación y que, de manera madura, acepta la nueva etapa de Kerem. No hay sorpresa en el sentido negativo, sino una aceptación tranquila. No hay envidia, sino una genuina buena voluntad. Por otro lado, hay que considerar el contexto de la industria. En el mundo de las series y el cine, es muy común que los actores mantengan relaciones de amistad después de haber sido pareja, especialmente si el vínculo profesional fue muy fuerte y si ambos son personas maduras y profesionales. Ande y Kerem, a pesar de su juventud, han demostrado una gran madurez en varias ocasiones. La sorpresa en el título en realidad no se refiere a una sorpresa negativa o un shock por parte de Ande. Más bien, podría referirse a la asterisco sorpresa para el público de ver a Ande reaccionar con tanta gracia y madurez. Muchos esperaban, quizás, un poco de drama, una indirecta, un comentario que generara titulares sensacionalistas. Pero Ande, fiel a su estilo, ha optado por la discreción y la elegancia. Además, hay que recordar que Ande también ha estado enfocada en su propia carrera y en su vida. Ha tenido proyectos importantes, ha viajado, ha disfrutado de su tiempo libre. Su vida no se detuvo después de Kerem. Y cuando uno está enfocado en su propio crecimiento y bienestar, las noticias sobre la vida personal de un ex, por muy significativo que haya sido, suelen tener un impacto menor. Lo que sí es un hecho es que la nueva relación de Kerem ha reavivado el interés en la dinámica entre él y Ande. Los fans siguen comparando, especulando y deseando lo mejor para ambos por caminos separados. Y en este sentido, la declaración de Ande de siempre le he deseado lo mejor, es la respuesta perfecta. Es una forma de cerrar el capítulo de su relación romántica, pero mantener abierto el de la amistad y el respeto. Es importante mencionar que la prensa turca, que siempre está atenta a cada movimiento de estas estrellas, ha interpretado las acciones y palabras de Ande de manera muy favorable. Han elogiado su madurez, su profesionalismo y su discreción. No se le ha atribuido ninguna reacción negativa, lo cual habla muy bien de ella. Si pensamos en el título, Ande Ercel habla de Kerem y su nueva novia, ¿qué dijo? Sorpresa, la sorpresa no está en que Ande haya dicho algo escandaloso, sino en la asterisco calma y la serenidad con la que ha manejado la situación. La sorpresa es que en un mundo donde a menudo se busca el conflicto y el drama, Ande ha elegido la paz y el respeto. La sorpresa es que su respuesta sea tan adulta y mesurada. Además, la frase siempre le he deseado lo mejor puede interpretarse de varias maneras. Una de ellas es que incluso cuando estaban juntos, Ande ya pensaba en el futuro de Kerem y en su éxito. Otra es que después de la ruptura, su deseo de bienestar para él nunca cesó. Ambas interpretaciones apuntan a una persona con un gran corazón y una gran capacidad de empatía. En resumen, lo que Ande Ercel ha dicho, o más bien lo que ha transmitido a través de sus acciones y sus pocas palabras, es un mensaje de madurez, respeto y buenos deseos. No hay sorpresa negativa, ni drama, ni indirectas. Hay una aceptación tranquila de que la vida sigue, tanto para ella como para Kerem. La sorpresa es precisamente esa elegancia con la que ha manejado la situación, demostrando que ha pasado página de una manera ejemplar. Y es precisamente por eso que me encanta poder compartir estos análisis con ustedes.
Porque no solo hablamos de chismes, sino que también exploramos las emociones, las reacciones y las dinámicas humanas. Detrás de las cámaras. Ander Cell ha demostrado una vez más por qué es una figura tan admirada, no solo por su talento, sino también por su carácter. Y ahora, después de haber desglosado todo esto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan las palabras y reacciones de Ande? ¿Creen que su respuesta es la esperada o les ha sorprendido? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen el contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o simplemente con aquellos a quienes les interese este tipo de noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más sorpresas. Hasta la próxima.